después de mucho tiempo pensándolo, he decidido hacer este vídeo. Final Fantasy es una de mis sagas favoritas. Sé que es un género que no hemos tocado mucho, pero el RPG, más concretamente el JRPG, es mi género favorito. Como buen español, el 7 por supuesto que es el que más me gusta, aunque tengo que admitir que soy muy fan de los 6 primeros. De hecho, la colección Pixel Remaster, que es esta de aquí, creo que es de lo mejor que ha salido en los últimos años y creo que adaptan súper bien los juegos para generaciones actuales. Incluso diría que los títulos no han envejecido tanto como alguno puede pensar. La cuestión es que me gusta mucho Final Fantasy y esta es una serie de vídeos que tengo muchas ganas de hacer. Sé que tengo otras sagas empezadas, ¿no? Como Fallout, Grand Theft Auto o Silent Hill, pero bueno, a mí me apetece hacer este vídeo ahora y esas por supuesto que voy a estar también actualizándolas. Así que eso, desde los orígenes de Square hasta los últimos títulos que hemos podido disfrutar hoy en día. En esta serie de vídeos vamos a ver cómo fueron los desarrollos de estos títulos, quiénes son sus máximos responsables y qué impacto han tenido en la industria, ¿no? En esta que tanto nos gusta a nosotros. Así que si queréis saber cuáles fueron los orígenes de Square antes de empezar con Final Fantasy, entonces os invito a continuar con el vídeo. Empezamos. Antes de entrar en los juegos en sí, vamos a empezar por el principio. Masafumi Miyamoto era un joven de 26 años que en 1983, el mismo año que Nintendo sacaba la Famicom en el mercado japonés, se graduaba en la Universidad de Waseda. Su padre, Kunichi Miyamoto, era el dueño de una empresa llamada Den-Yusha. Este era un conglomerado de empresas cuya actividad principal era suministrar red eléctrica. Desde hacía varios años, Masafumi ya se había resignado a que tenía que seguir los pasos de su padre y acompañarle en la empresa familiar. Y digo resignado porque eso no era lo que él quería. Él tenía alma de emprendedor y tenía muy claro cuál era el negocio de sus sueños. Una firma de ropa femenina. Sí, sé que muchos me diréis, hombre, pensaba que era algo relacionado con la informática o algo así, pero ya veis que no. Lo que pasa es que pensando en qué podía emprender, se dio cuenta de que el nicho de los videojuegos en Japón estaba subiendo de manera brutal. Incluso él mismo jugaba videojuegos regularmente, pero no tenía ni idea de cómo desarrollarlos. Es así como dentro de la empresa de su padre creó una subsidiaria llamada Square, pero eso era lo fácil. Ahora faltaba ver quién iba a hacer esos juegos. Para el 1983, el concepto de estudio de videojuegos estaba un poco exagerado. La mayoría eran desarrollados por solo una persona o por un grupo de programadores. Pero Miyamoto quería algo diferente en Square. Tenía claro que el estudio, aparte de los programadores, también necesitaría pues un compositor, guionistas, especialistas en diseño de niveles y sobre todo, artistas. Casi sin darse cuenta, estaba formando uno de los primeros estudios de desarrollo modernos. Es así como empezaron a buscar talento en la Universidad Keio. Y por talento, evidentemente, me estoy refiriendo a universitarios que estaban dispuestos a cobrar 2 perras por un trabajo a media jornada. Su estrategia fue montar una especie de cibercafé que por un lado ya servía como negocio aparte y fijarse en aquellos chavales que podían valer para Square. Es así como conoció a algunas personas que en un futuro serían muy importantes en la empresa, como Hisashi Suzuki, que era un gran fan de los videojuegos y había estado muy cerca de entrar en Koei, o los amigos Hiromichi Tanaka e Hironobu Sakaguchi. Y, ¿qué decir? Suzuki en unos años acabaría siendo el presidente de Squaresoft. Tanaka también tendría una gran trayectoria dentro de la empresa y Sakaguchi, pues, va a ser uno de los grandes protagonistas de esta serie de vídeos. Al fin y al cabo es el padre de Final Fantasy. Y con este pequeño equipo empezaron. Trabajando en lo que antes era una peluquería, Square empezaba a desarrollar sus juegos. Durante ese tiempo y por los próximos años, estarían trabajando muy duramente en títulos propios y también en ports de otros juegos. Por ejemplo, en el 84 lanzarían su primer juego, Death Trap, una aventura gráfica que saldría exclusivamente en PC. Luego, en el 85, sacarían 3 juegos, aunque solo uno de ellos era un título original, que fue Will the Death Trap 2, la secuela de su primer juego que tampoco funcionó tan mal. Los otros 2 fueron un port de Dragon Slayer, iniciándose así en el género de aventura, y luego un port de Zexter, lo cual fue todo un hito, porque fue el primero que mandaron tras llegar a un acuerdo con Nintendo. Miyamoto
el de Square, no el de Nintendo, no estaba especialmente contento de sacar juegos para la Famicom. Consideraba que el control que Nintendo tenía sobre la distribución y fabricación de los cartuchos era algo que no estaba muy alineado con su filosofía. Incluso les podían perjudicar si no estimaban bien la cantidad de cartuchos que tenían que mandar a fabricar. Si se quedaban cortos, a lo mejor no vendían todo lo que podían, y si se pasaban de largos, pues imaginaos el desastre. De todas formas, la cantidad de jugadores que tenía la NES justificaba más que de sobra trabajar para esa consola. Y es así como llegamos a 1986, seguramente uno de los años más duros y más importantes en la historia de esta compañía. A finales de ese año, Miyamoto compraría Square para separarla del conglomerado de empresas de su padre, pero antes de eso, en abril, decidió hacer un pequeño cambio que casi les cuesta la ruina. En su afán de mostrar que todo iba genial y querer hacerse un hueco dentro de la industria, no se le ocurrió otra cosa que mudar las oficinas a Ginza, una de las zonas más caras y exclusivas de Tokio. Para ello, gastó durante pocos meses casi todo lo que habían conseguido en varios años. El alquiler de esas oficinas se estaban comiendo lo que generaban y lo que habían generado. Gracias a Dios, esto tampoco fue 100% en vano. Gracias a estar en una zona así, conocieron a gente que seguramente no podrían haber conocido de otra manera. Estamos hablando, por ejemplo, de Nasir Gebeli, un iraní nacionalizado estadounidense que para aquella época ya era un programador y diseñador de videojuegos súper reconocido. El hombre llevaba haciendo juegos desde los 20 años y recientemente había perdido su empresa en la crisis que sufrió este mundillo en Estados Unidos. Llegó a Square casi por casualidad, en una época en la que estaba por Japón haciendo turismo, puro ocio. Pero aún así, no me preguntéis ni por qué ni cómo, Square lo convenció para que trabajase para ellos. Otro perfil que contrataron por aquella época fue el compositor Nobuo Uematsu, que para mí es un ídolo absoluto, pero es que él aceptó trabajar en Square porque pensaba que era una gran empresa. Al fin y al cabo tenía oficinas en Ginza. Estaba claro, y esto lo confesó él mismo años después, que no sabía dónde se estaba metiendo. Y es que meses más tarde, el cúmulo de problemas ya era demasiado. Durante el 86 habían desarrollado 5 juegos y ninguno de ellos fue especialmente exitoso. El alquiler de estas oficinas en Ginza sirvió para atraer gente y hacer networking, pero tampoco les funcionó demasiado. Por todo esto se tuvieron que mudar una vez más, esta vez a Okachimachi, a unas oficinas mucho más pequeñas. Estamos hablando de otoño del 86, así que lo que fue la época en Ginza fue de apenas unos meses, y es en este punto donde empieza a forjarse la leyenda de Final Fantasy. Sakaguchi llevaba siendo fan de los RPGs desde mucho antes de conocer a Miyamoto. De hecho, uno de sus juegos favoritos era Wizardry, y llevaba mucho tiempo queriendo hacer algo parecido. Pero siempre que lo proponía o quería hacer algo parecido, le decían que no, que el RPG era un género que solo funcionaba en Estados Unidos, jamás funcionaría en Japón, sería un fracaso absoluto. Sakaguchi, ante todo esto, simplemente lo aceptaba. Quizás tenían razón. El RPG nunca sería popular en un país como Japón. Pero entonces, en mayo del 1986, saldría este juego. Dragon Quest no solo sería un gran éxito en Japón, era la confirmación de que sí que había espacio para el RPG en este país. Era una mezcla del RPG occidental con elementos muy reconocibles de la cultura japonesa de aquella época. El arte y diseño de los personajes estaban hechos por nada más y nada menos que Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, y la banda sonora estaba hecha por Koichi Sugiyama, quien ya tenía una carrera más que consolidada haciendo bandas sonoras en películas y en programas de televisión. Nunca se había visto un RPG así, y el público japonés lo reconoció enseguida. Y esta fue la excusa perfecta para que Sakaguchi volviera a sacar el tema de un RPG. A finales del 86, ya en las nuevas oficinas, Miyamoto reunió a los 4 directores de proyecto que tenía la compañía, entre los cuales se incluía el propio Sakaguchi. Este, evidentemente, no tenía ninguna duda de lo que iba a proponer, ya que Square parecía estar en las últimas y esa reunión era para ver qué juegos iban a desarrollar durante el próximo año. Juegos que parecían que iban a ser los últimos. Por fin escucharon la fantasía de Sakaguchi, por primera vez desde que el tío estaba trabajando ahí. Y mira que la decisión ni siquiera fue unánime, solo 3 personas aceptaron ese desarrollo. Pero también es verdad que a faltas de más propuestas, pues decidieron continuar con ello.
Dos equipos salieron de esta reunión. El equipo de Sakaguchi con su juego de rol, al que llamarían Equipo A, y otro equipo con Tanaka a la cabeza, que llamarían Equipo B. La estrategia del equipo de Tanaka era muy diferente a la de Sakaguchi. Mientras este iba a ir a full con su fantasía final, Tanaka iba a desarrollar varios juegos con la esperanza de que alguno de ellos fuera un éxito para la empresa. Ya en el 87, este equipo B de Tanaka publicó un juego de Aliens para el MSX. Ya sabéis, sobre la famosa película, ¿no?, de James Cameron. Un juego de acción bastante simple, solo tenéis que verlo, que he flipado cuando he visto que el longplay era de apenas un cuarto de hora. Claro, así cualquiera te saca 5 juegos en un año. Otro que publicaron en el 87 fue Cleopatra no Majo, o como se diga, Alex, porfa, pon aquí cómo se pronuncia. Cleopatra no Majo. Curiosamente, era otro RPG para NES, pero como veis también era mucho más convencional, incluso diría que se parece bastante al Megami Tensei que ya hemos visto en este canal. Encima, el compositor era Uematsu, lo cual es todo un plus, pero por desgracia, el título no logró ser un éxito ni en ventas ni en crítica. Según Famitsu, las animaciones estaban muy bien y los personajes eran muy bonitos, muy monos, pero le cascaron un 26 de 40 y ya, a espabilar. Y finalmente publicaron un juego más durante ese año que no me voy ni a molestar en pronunciar, así que Alex, perdóname, pero por favor pon otra vez el título. Nakayama Miho no Tokimeki HGHS Choel. Esta sí que es buena. Este juego surge de una colaboración con Miho Takayama, que era una idol del momento. Y diréis, ah vale, pues será un juego musical o de ritmo o algo parecido, ¿no? Pues no, fue un dating simulator. Yo creo que esta sí que era la auténtica fantasía final de Square y no la de Sakaguchi. Yo creo que ellos estaban ya en plan, mira, si yo ya con esto no vendo, mejor lo dejamos. Pero bueno, como veis, recuerda mucho a lo que hemos visto del Cleopatra y según Wikipedia, esto tampoco lo he confirmado, se parece también bastante al Famicom Detective Club, que yo sinceramente no los he probado, pero sí que me pasé el EMI el año pasado y es toda una joya, yo la verdad es que lo recomiendo bastante. En definitiva, un equipo full haciendo Final Fantasy y otro equipo haciendo lo que podía para salir del paso. El equipo de Tanaka también ayudaría al de Sakaguchi cuando el desarrollo de Final Fantasy estaba un poco avanzado, así que encima les dio tiempo también a ayudarles. Y es aquí cuando por fin podemos empezar a hablar de Final Fantasy, porque lo que hemos visto en este vídeo es puro contexto. Porque sí, Final Fantasy es una saga que tengo muchas ganas de traer, pero me parecía imposible empezar sin dar todo el contexto necesario antes de continuar con los juegos en sí. Porque solo así podemos entender lo importante que es este juego. No solo para el rol japonés, Square o la carrera de Uematsu o Sakaguchi. La historia de Final Fantasy es una historia de esperanza, de dejarlo todo o apostarlo todo por hacer algo que nos gusta, de cómo crear un mundo tan mágico y tan puro que atrae a personas generación tras generación, porque lo que viene a partir de ahora es eso, historias que se nos quedarán marcadas para toda nuestra vida, personajes con los que vamos a empatizar y nos harán reír y llorar de manera genuina, o de sistemas de combate y de progresión que nos harán meternos en ese mundo y nos hará querer ser más fuertes y nos hará querer explorar todos los escenarios, siempre por supuesto acompañados de esa banda sonora que es siempre increíble. Eso es Final Fantasy, eso lo veremos aquí. Así que si os ha gustado el vídeo, os invito a que os suscribáis o a que digáis en comentarios lo que queráis, porque continuaremos en los próximos vídeos de cómo se desarrolló Final Fantasy.